Excelente, queridos alumnos. Entonces seguimos en nuestra segunda hora de clase de esta semana número 7. Me parece que nos faltaría un encuentro todavía para terminar la jornada de esta semana. Y entonces, fíjense, nosotros estuvimos conversando desde que empezamos a ver la materia, que el enfoque con el que nosotros íbamos a trabajar o el concepto de economía con el que nosotros íbamos a trabajar es que es una ciencia social que estudia los procesos productivos que permiten elaborar los bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Ese es el enfoque principal que estamos abordando nosotros en este curso. De manera tal que existe un proceso productivo para poder obtener los bienes y servicios y nosotros lo llamamos función de producción. ¿Qué va a ser una función de producción? Va a ser la combinación de factores productivos, ¿verdad? Que determina la producción en un momento determinado. ¿De qué se trata? Se trata de que existen recursos. Recuérdense que recurso es todo aquel medio que nos permite obtener un bien. Esos recursos básicamente son mano de obra, tecnología y capital. Con esos recursos, generalmente un empresario, ¿verdad? Tiene una idea, monta una forma de cómo hacer las cosas, es decir, adapta una tecnología y en función de eso obtiene un determinado bien. ¿Okay? Fíjense, por ejemplo, aquí, aunque está un poco chiquitico, lo que hay aquí, vamos a ver si lo puedo poner más grande, es el proceso productivo para el café. ¿Okay? Entonces, esta es la idea, ¿ves? Hay un montón de personas allí trabajando, hay una capacidad instalada y en función de unas decisiones que vamos a explicar ahorita, pues día a día se decide cuánto café se va a producir en esta empresa. Entonces, ¿cuáles son las fases del proceso productivo? Hay una recepción, inspección, almacenamiento del café verde, hay una torrefacción, una molienda, una extracción, una concentración y un secado y empaque. Resumido, tenemos una serie de materiales, de recursos, es decir, mano de obra, infraestructura, insumos, todo eso lo combinamos en este proceso productivo y obtenemos ese bien que es el café. ¿Okay? Entonces, una primera cosa importante, a lo que les digo, ya no sé cómo voy a poner esto chiquito. Dios mío, no se lo puedo cerrar aquí. De verdad no sé por qué se paraliza esto cuando uno lo pone cerrado. No te lo puedo agarrar aquí. Ah, entonces fíjense, ¿de qué es de lo que se trata? Se trata de que los empresarios producen un bien y servicio y cómo toman la decisión de hasta qué punto producir. Bueno, todo eso es una función, al igual, es una decisión que se toma al igual que los consumidores al margen. ¿Qué significa esto de al margen? Valorando la relación costo-beneficio de la unidad adicional. Por eso, lo que hace el empresario es que tiene el ingreso medio y tiene el costo medio. ¿Qué es el ingreso medio? Pues termina siendo el precio que cobra por el producto. ¿Qué es el costo medio? Los costos totales de la empresa. Ustedes ya deben haber visto en la guía que existen los costos fijos, los costos variables y los costos totales. Los costos totales son todos esos costos asociados a la producción y cuando nosotros lo dividimos entre la cantidad de producción, nos da el costo medio. Entonces, siempre que él va a pasar la producción, por ejemplo, de 150 kilos de café a 151, él lo que hace es ver si esa unidad adicional le va a reportar un beneficio. Si esa unidad adicional no le va a reportar un beneficio, ya él no puede producir esa unidad. Al final lo que ocurre, pobre, es que detrás de esto hay una variable que se llama costo marginal. Es decir, cuánto aumenta el costo total cuando aumentamos la producción. Y ese costo marginal
tiene una tendencia que primero es decreciente, llega a un mínimo y de ahí en adelante empieza a crecer. Cuando ese costo de esa unidad adicional empieza a crecer de forma explosiva, el empresario no puede seguir produciendo, porque si sigue produciendo, lo hace en contra de los beneficios o de las ganancias. En definitiva, lo que le quiero decir es que el empresario no es que está viendo el ingreso total en millones de bolívares, en millones de dólares o los costos totales, sino que ve los costos por unidad, el precio y compara el precio por el costo por unidad. Siempre que él pueda vender a un precio mayor a lo que es el costo por unidad, hasta allí él puede seguir aumentando la producción. Cuando él llega un momento en la producción donde ese costo por unidad alcanza al costo medio, ya él sabe que tiene que producir hasta allí, porque de seguir produciendo más, lo que va a hacer es empezar a generar pérdidas, ¿ok? Eso en economía nosotros lo graficamos de esta forma bonita que está aquí. Voy a tener que irme un momento aquí, tienen chance un momentico. Yo me imagino que ahorita están viendo es mi cara. Esta es la gráfica de función de producción. Entonces, fíjense, ¿qué hay en una gráfica de función de producción? Recuérdense siempre que aquí está el valor 0. De este lado está la variable que va en el eje de las X. En esta gráfica, en el eje de las X, lo que va es la cantidad de trabajo. Número de trabajadores, horas de hombre trabajadas. Y de este lado lo que está es la producción. Entonces, ¿cuál es la forma de esta curva? Esta forma que ven aquí. ¿Qué significa esta curva? Lo primero que significa que la relación entre estas dos variables es positiva. En la medida que aumentamos la cantidad de manos empleadas, también aumentamos la producción. Pero un dato muy importante que nos dice esta forma de la curva es que primero, aumentar unidades de trabajador genera cambios más que proporcionales en el aumento de la producción, pero que eso es decreciente, que llega un momento en el cual incorporar trabajadores genera menos producción e inclusive que hay un punto en el cual si yo sigo incluyendo trabajadores, lo que puede ocurrir es que inclusive haya menos producción. Es decir, aquí cabe la expresión, muchas manos ponen el caldo morado. ¿Ustedes han escuchado esa expresión? Eso lo que significa es que hay una capacidad en esta fábrica, ¿okay? En esta fábrica que está aquí hay una capacidad de producción en esta fábrica y el trabajador tiene un rendimiento determinado. Cuando yo estoy incorporando trabajadores, en las primeras, supóngase los primeros 100 kilos de café, 200, 300, a lo mejor estoy en este lado de la curva, pero tenga la seguridad que como tengo una determinada capacidad instalada, hay hasta un número determinado de trabajadores donde esto es eficiente. Obviamente, ¿qué va a estar detrás de el ingreso medio y el costo medio? Las ventas de la empresa. La empresa siempre que se dé cuenta que se está almacenando inventario y que no están saliendo los bienes, se va a estar enfrentando a costos totales más altos y va a decidir que hasta allí debe producir. ¿Cómo incluimos nosotros en esta ecuación el capital? Viene dado, jóvenes. Esta forma de la curva asume que el capital viene dado, que la infraestructura ya está hecha. Esta F que está aquí es la tecnología que nos permite producir a un ritmo determinado y el factor trabajo es la decisión que se toma en un momento determinado. O sea, dependiendo de cómo esté la economía, al empresario le puede convenir estar aquí en este nivel de producción, en este nivel de producción o en este nivel de producción. Obviamente, a distintos niveles de producción va a haber distintos niveles de personas ocupadas, de personas empleadas. Y a nivel total, entonces también podemos definir que esto es la producción de toda la economía. En definitiva, jóvenes, la función de producción va a ser entonces la
ese proceso productivo, va a ser esa combinación de recursos para obtener bienes y servicios. Hay en macroeconomía hablamos de corto plazo, y lo que ocurre en el corto plazo es que el capital se mantiene fijo y el factor trabajo puede variar. Es decir, hay movimientos dentro de una misma función de producción. ¿Qué es lo que ocurre año tras año? Bueno, que el capital inicial le sumamos la inversión que ocurre en ese año y obtenemos un nuevo stock de capital, una nueva cantidad de maquinarias y equipos, de infraestructura, que obviamente es mayor a la anterior, y eso nos hace estar en una función de producción mayor. Fíjense una cosa muy interesante que podemos graficar aquí. Tenemos el punto A, donde con el número de trabajadores L1 podemos producir Y sub 1, es decir, el PIB de la economía va a ser este en el punto A. En el punto B, lo que ha ocurrido es que, obviamente amparados en un proceso de crecimiento de la demanda y con el de las ventas, el empleador ha contratado más mano de obra, ha puesto en funcionamiento más capacidad de producción y entonces está en este nivel. ¿Okay? Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Ha ocurrido un aumento del PIB. Cuando yo hablo de que no solamente ocurre un aumento del trabajo, sino del capital, por ejemplo, puedo estar pensando en este punto C que está aquí. Entonces, fíjense en este punto C que ocurre. En este punto C estoy produciendo el mayor volumen de producción de bienes y servicios, pero inclusive lo estoy haciendo con menos trabajadores que en este punto. Eso es lo que nosotros llamamos productividad, ¿sí? Fíjense, en el punto C, con un capital mayor se requiere menos trabajo, por lo que aumenta la productividad. Lo que hemos hecho nosotros como sociedad es que hemos sido capaces de romper esta ley de rendimientos decreciente, así se llama a esta conducta donde llega un momento que se estanca la producción, porque hemos sido capaces de emplear nuevas tecnologías que han permitido aumentar el stock de capital y la productividad, y nos ha permitido aumentar la producción de bienes y servicios. Es muy importante entender que este es el origen de toda la producción y que al final el flujo circular de la renta, déjenme salirme un momentito de aquí para volver a recuperar mi espacio aquí. Ahorita están viendo mi cara, me imagino. Están viendo mi cara, ¿cierto? O ya todos se fueron y me dejaron solita hablando como los locos. A ver, aló, aló. Se ve su cara, profe, sí. Perfecto. Menos mal que no estoy solita. Déjenme venir otra vez para acá. Ya ven por qué no puedo agrandar mucho la cosa. Después se me pone súper difícil. Entonces, repito, es importante que sepan que existe una función de producción y que es el origen de todo. Es cómo se genera el Producto Interno Bruto. Es la combinación de capital y trabajo para obtener bienes y servicios y satisfacer nuestras necesidades. ¿Okay? Entonces, bueno, ya con una mejor idea de lo que es la función de producción, podemos seguir con lo que es nuestra primera tarea de la macroeconomía, que dijimos que esa primera tarea de la macroeconomía era calcular y analizar variables macroeconómicas, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer de aquí en adelante es seguir viendo los conceptos de las variables macroeconómicas y las estadísticas para Venezuela. Ya habíamos hablado del Producto Interno Bruto, ya habíamos dicho que lamentablemente la economía venezolana tiene 9 años consecutivos teniendo un PIB menor al del año anterior. Fíjense, este era el PIB del año 2013 y lo que ha ocurrido es que cada vez hay un PIB menor. Obviamente, esta magnitud que está cada vez menor la dividimos entre la población. ¿Y qué le pasa al PIB per cápita? A ese indicador que divide el PIB entre la población,
¿Cómo queda ese cociente a lo largo de este tiempo? Alguien que me lo diga, me lo escriba o algo. ¿Sí se entiende lo que es el PIB per cápita? Repito, el PIB per cápita es que yo divido este 622.339 millones de bolívares entre los 28 o 30 millones de personas que éramos en este momento. ¿Se entiende? Entonces, eso da otro indicador que es el PIB per cápita. Entonces, cuando esto va cayendo, si yo lo divido entre una población, lo que ocurre es que el ingreso per cápita también se viene a pique. ¿Okay? Entonces, obviamente, ¿qué ocurre con la calidad de vida de las personas de esta economía, de este país? La calidad de vida se desmejora tremendamente. ¿Okay? Y obviamente lo que ha ocurrido con nuestra economía es que se ha hecho mucho más chiquita. Por eso les resaltaba aquí que después de ser la cuarta economía más grande de América Latina, casi pegada con Argentina, ahora somos la 12ª, es decir, tenemos una producción de bienes y servicios que iguala a la de Costa Rica, Panamá y Uruguay, con el agravante, con la tremenda situación de que en Costa Rica, Panamá y Uruguay hay entre 3 y 6 millones de habitantes y aquí tenemos 28 millones de habitantes. ¿Okay? Entonces, esto es el nivel de PIB, esta es la variación porcentual del PIB y entonces ven cómo ha sido una caída que ciertamente lo que ocurrió en el año 2021 es que aun cuando cayó la producción, aquí lo ven, cayó mucho menos de lo que venía cayendo. Es decir, la caída fue solamente de 1,5%. ¿Ok? Pero bueno, ya debemos tener una primera visión importante de lo que es el PIB. Vamos a hablar de otras variables como el índice de precios al consumidor. ¿Okay? Entonces, así como existe un precio en cada mercado específico, a nivel macroeconómico se calcula un nivel general de precios. ¿Okay? Como saben, los precios no se pueden sumar, por lo que se obtiene es un índice que recoge la variación de los precios. Ese índice es como una especie de variación global con respecto al año base que recoge la variación de todos los precios de esa economía. Para que un país goce de estabilidad de precios, la inflación anual debe ser de un dígito. Entonces, vamos con calma. ¿Qué es el IPC? Es un indicador que permite calcular el nivel general de precios de una economía. Mide el precio de una cesta fija de bienes y servicios comprada por un consumidor representativo en relación con la misma cesta del año base. Es decir, las personas del Departamento de Estadística, bien sea en los bancos centrales o en los institutos de estadística, tienen un año específico en el cual han determinado la cantidad de bienes que se consumen en ese año específico y lo que hacen los años siguientes es que ven cuál ha sido el aumento de los precios de esos bienes y calculan un indicador que recoge ese aumento de los bienes. No es tan grave que ustedes no entiendan a cabalidad esto ahorita, porque precisamente en el tema número 2 ahondamos más en esta metodología. Pero sí intuitivamente me interesa que entienda que existe un indicador que se llama nivel general de precios, que a ese nivel general de precios de un determinado año nosotros lo comparamos con el año anterior, es decir, vemos si aumenta o disminuye con relación al año anterior, que si aumenta con relación al año anterior decimos que hay inflación, si disminuye con relación al año anterior decimos que hay deflación. ¿Okay? Si ese indicador aumenta 50% en un mes con respecto al mes anterior, decimos que esa economía está pasando por un proceso de hiperinflación. Fíjense, les estoy diciendo que un buen indicador de estabilidad de precios es que la inflación sea de un dígito anual. Es decir, que sea 2, 3, 5. En Estados Unidos ahorita hay una tremenda presión porque están pasando por un proceso inflacionario. Es decir, la inflación ha pasado de 2%, que era
hasta el año 2021, hasta principios del año 2021, a una inflación de 5,5, 6% anual, y eso a nivel de la economía los tiene sumamente desconcertados. Estados Unidos no pasaba por un proceso inflacionario desde la década de los 70, cuando hubo el crecimiento considerable de los precios del petróleo. Perdón, el año 74 y en el año 81. Y fíjense del nivel, repito que le estoy hablando. En ese momento la inflación llegó a ser 11% anual y ahorita no ha pasado en términos anuales del 6%. Cuando estamos hablando de hiperinflación, estamos diciendo que en un solo mes la inflación es más del 50%. ¿Okay? Por eso es que la inflación se refiere a una la hiperinflación se refiere a una inflación muy elevada que deteriora dramáticamente el valor real de la moneda y con ello nuestro poder adquisitivo. O sea, ¿cuál es el problema de que los precios crezcan? Que nuestro poder adquisitivo se pierde el valor de la moneda y se pierde el valor de nuestro poder adquisitivo. En Venezuela, desde noviembre del 2017 hasta febrero del 2019, pasamos por un proceso de hiperinflación, que luego con algunos altibajos siguió ocurriendo hasta diciembre del 2020. De ahí en adelante, de diciembre de 2020, febrero de 2021, de ahí en adelante no hemos vuelto a registrar tasas del 50%, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, ha sido un proceso dramático, como de una u otra manera todos ustedes lo han vivido. ¿Okay? Hay una variable que se llama, o un fenómeno que se llama estanflación, y es el que ocurre cuando tenemos una inflación acompañada de reducción de la actividad económica. Es decir, cuando se combina una caída de la actividad económica con un aumento considerable de los precios, se dice que la economía está en estanflación y Estados Unidos podría entrar en un proceso de estanflación en los próximos trimestres si no se controla el crecimiento de los precios y la economía se sigue desacelerando. Yo siempre he dicho que en el caso de Venezuela, donde no hemos tenido una inflación, sino una hiperinflación y una dramática caída de la actividad económica, pues realmente en vez de esta inflación es, ¿cómo se llama? Sería una especie de hiperinflación, no sé, un nombre allí bien dramático, ¿verdad? Es decir, una realidad muy dura. Fíjense, en el caso de Venezuela, el índice de precios al consumidor tiene como año base el año 2007. Es decir, ese año que yo les he dicho, donde se escogió la canasta de productos, es el 2007. De ahí en adelante, lo que hacen los encuestadores mes a mes es ir a recoger cuál es el nuevo precio de esos bienes, y eso permite construir este indicador que está aquí. Yo me he dado a la tarea de mantener cuánto puede ser el número del índice, porque lo que se ocurre generalmente es que se mueve un poco el año base para tratar de ver que este indicador no sea tan grande, pero como no se puede tapar el sol con un dedo, aquí, se lo pongo un poquitico grande, aunque sea un poquito más. Ustedes ven la información, jóvenes, ¿sí la ven? Fíjense, el indicador pasa de 100 a 130, 163, 208, 265, 318. ¿Qué significa esto? Que si yo calculo la variación porcentual, conmigo tengan la plena seguridad que van a aprender a calcular la variación porcentual. La variación porcentual, la mejor forma de calcularla es la siguiente: 130,9 entre 100 por 100 menos 100, eso me da un crecimiento de los precios de 30,9%. Fíjense que esto está muy lejos de ser una inflación de un dígito, es una inflación elevada, sin embargo tendió a ser menos elevada hasta el año 2012.
Por ejemplo, ¿cómo sale este 20,1%? Divido 318,9 entre 265,6 por 100 menos 100 y me da este 20,1. Entonces, repito, este es el indicador de precio, esta es la variación del indicador con el periodo anterior y esta es entonces el indicador de inflación. ¿Qué ha pasado en los periodos siguientes? 2013-2014 la inflación empezó a ser bastante elevada, 56%, 68%. Del 2015 hasta el año 2020, inclusive 2021, la inflación es tremendamente alta. Por cierto, estos son inflaciones de cierre. ¿Qué significa esto? Que son diciembre del año 2018 contra diciembre del año 2007, diciembre del año 2020 contra diciembre del año 2019, y estas son las horrorosas niveles de inflación. En el 2018 llegamos a tener una inflación de 2.058.376. Por supuesto, si uno lo hace con los promedios, le da unos números un poco más bajos, pero igual siguen siendo unos números elevados. A abril del año 2022, es decir, si yo comparo abril de 2022 con diciembre de 2021, tenemos que la inflación es 16,3%. Por supuesto, es una inflación que todavía es elevada comparada con el resto del mundo, donde la mayoría de los países tienen inflaciones de menos de 2 dígitos, con algunas excepciones, por supuesto. Hay países como Argentina que tienen unos procesos inflacionarios del 40, del 50%, pero en líneas generales buena parte de los países habían pasado por un periodo de estabilidad de precios considerable. Entonces, bueno, fíjense, obviamente, como les había explicado en su oportunidad, las gráficas nos permiten, desde ver esta tabla así, poder visualizar cuál es la trayectoria de una variable. Como el crecimiento de los precios es tan descomunal, pues entonces hay que dividir las gráficas, porque si no, no hay manera de poder, aquí nos aparecería solamente unos valores chiquiticos y después un valor muy grande, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que dividimos las gráficas. Simplemente lo que les quiero mostrar es la que ya les había dicho. Fíjense en el periodo 2015-2017, cuando la inflación en el mundo era 3,7%, la inflación de nosotros del 2017 con respecto al 15 fue 9.300. ¿Sí? 9.944. En el periodo de los años 2018-2020, cuando la inflación seguía por en torno al 4%, la de nosotros fue más de 200.000. Y en el periodo 2021, pues entonces nuestra inflación fue 700, cuando el mundo todavía estaba cerca del 3%. De hecho, ahorita la inflación mundial, el último dato que conseguí, era algo así como 5%. Entonces, ¿qué podemos decir? El país muestra la inflación más alta del mundo, inclusive todavía, ¿sí? Y se ubicó en el 2021 en 786,5%. Los gráficos dan cuenta del dramático proceso de hiperinflación por el que atravesó Venezuela desde noviembre del 2017 hasta febrero del 2021. Es decir, pasamos 39 meses por un proceso de hiperinflación. Si vemos el indicador, la evolución del indicador a nivel mensual, pues podemos ver cómo los venezolanos hemos empezado a respirar un poco y después de estas elevadísimas tasas de inflación hacia el año 2020, más moderada. Ya no lo puedo ver otra vez aquí, pero bueno, aquí tienen los valores. Déjenme ver si poniéndolo aquí lo veo. No, ni siquiera me ayuda así. Inflación, no me sale la inflación. Pero bueno, como ustedes pueden ver, inclusive es de un dígito. Es una cosa muy, muy positiva. ¿Sí? Vamos a volver a quitar aquí. Vamos a volver a medir aquí. No sé que ahorita están viendo mi cara, me disculpan. Déjenme tratar de ver si... Voy a dejar esto aquí. Dios mío.
Entonces, bueno, lo que quería contarles es que la inflación de el mes de hasta el mes de agosto del 2021 fue 19,8%, luego en septiembre fue 7,1%, octubre 6,8%, noviembre 8,4%, diciembre 7,6%, enero 6,7%, ya del año 2022, febrero 2,9%, marzo 1,4% y abril 4,4%. Entonces, unas inflaciones que, como ven a nosotros a nivel mensual, están en torno a lo que ha sido a nivel anual en otros países, pero ciertamente están muy lejos de las que tuvimos en el año 2018, que la más alta llegó a ser en septiembre de 233% en un solo mes. Eso hace que los precios suban cada 4 o 5 días, cada 5 días. Es una situación de verdad absolutamente caótica, ¿sí? Obviamente la principal consecuencia del proceso de hiperinflación ha sido que los agentes económicos se han refugiado en monedas que no tengan esta fluctuación tan dramática. Obviamente estamos hablando del dólar estadounidense, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es lo que podemos decir en materia de inflación. Entonces, vamos a volver a poner esto pequeño, que se vea. Y seguimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí. Claro, profe. ¿Todo bien? ¿Todos vamos chévere? Volvamos a la presentación. Bueno, si nadie tiene pregunta, entonces podemos también hablar de la tasa de desempleo. ¿Qué es la tasa de desempleo? La tasa de desempleo es la medida del número de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran como porcentaje de la fuerza laboral. Repito, es un porcentaje de la población económicamente activa que está buscando trabajo y no lo encuentra. Generalmente se le pregunta a través de encuestas a las personas si están buscando trabajo y si no están buscando trabajo, las personas no entran en el cálculo de la tasa de desempleo. Es decir, a nivel del mercado, a nivel de la población, tenemos unas personas que no están en edad de trabajar, esas no tienen nada que ver con el mercado laboral. Dentro de las personas que están en edad de trabajar, tenemos una población que se llama económicamente activa, es decir, que reúne los requisitos, las habilidades para trabajar y o está empleada o está buscando trabajo. Y tenemos otro lote que se llama población económicamente inactiva, que son personas que aun cuando están en edad de trabajar, por alguna condición no lo están haciendo. ¿Okay? Ahí están los estudiantes mayores o sea, por ejemplo, ustedes los que no estén trabajando, ahí están las amas de casa, las personas que no están buscando trabajo, los becados, los pensionados, los discapacitados, ¿ok? Todos esos son población económicamente inactiva. De manera que aquí nos centramos únicamente en los ocupados y en los desocupados. ¿Quiénes son los ocupados? Tienen un trabajo remunerado, ¿ok? Pueden ser ocupados formales, ocupados informales, pero están ocupados. Y luego tenemos los desocupados, que son las personas que están en condiciones de edad y de capacidad física y mental para trabajar y están buscando un trabajo y no lo encuentran. ¿Cómo se calcula la tasa de desempleo? Se divide ese número de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran entre el total de la población económicamente activa, es decir, de la suma de los ocupados y los desocupados. De manera que al final la tasa de desempleo lo que es una porción, ¿sí? Un porcentaje de la población económicamente activa. Si ven, las tasas de desempleo generalmente son bajas. Aquí en Venezuela ven un proceso hasta el año 2015, donde la tasa de desempleo tiene este comportamiento. En Venezuela, el instituto que recoge la información sobre los precios y la tasa de desempleo es el Instituto Nacional de Estadística, y si no me equivoco tienen datos hasta el año 2019,
pero los datos son cerca del 7%. Entonces, no tiene sentido que si la economía venezolana tiene ahorita un PIB que es 75% más bajo que el que tenía en el año 2013, pues tenga una tasa de desempleados del 7%, ¿verdad? Entonces, yo lo que he hecho es incluir los datos del Fondo Monetario Internacional y por eso es que está este crecimiento exponencial aquí. Es decir, para el Fondo Monetario Internacional, la tasa de desempleo estimada del año 2021 ronda el 60%. ¿Okay? Eso sí tiene lógica porque estamos hablando de una economía que tiene una gran cantidad de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran. ¿Okay? Entonces, este es el indicador de la tasa de desempleo. Repito, ahorita lo que más me interesa es que ustedes entiendan o vayan aprendiendo el lenguaje económico, entonces entiendan que existe una medida para saber el porcentaje de personas que están desempleadas, ¿ok? Y eso lo llamamos tasa de desempleo. Que existen los términos ocupados y desocupados, que los ocupados son las personas que están formando parte del proceso productivo, son las personas que están recibiendo una remuneración, en tanto que los desocupados son estas personas que están en edad de trabajar, están buscando trabajo y no lo encuentran. ¿Okay? La tasa de desempleo siempre va a tener un valor mínimo distinto de cero. Eso es importante saber. O sea, no existe algo como el pleno empleo. No existe que estemos con todas las personas trabajando. No existe esto porque si llega un momento que si usted llega a una tasa de desempleo cercana a cero, lo que ocurre es que hay presiones inflacionarias. Empiezan a, o sea, está demasiado ocupada la economía, hay demasiado crecimiento y demanda, y eso lo que está haciendo es que haya una especie de recalentamiento de la economía en el cual los precios empiezan a subir, porque generalmente cuando hay muy poquito desempleo empieza a ocurrir una fuerte, lo que está ocurriendo en el fondo es una fuerte demanda de la mano de obra. Y recuerden que siempre que en cualquier mercado haya un exceso de demanda, va a haber presiones para que el precio suba. ¿Okay? Eso ocurre en todos los mercados. De manera que existe otro concepto que se llama tasa natural de desempleo, que es ese valor mínimo que tiene que tener la tasa de desempleo en un momento determinado para que no haya inflación. ¿Ok? Entonces, bueno, estos serían entonces los tres primeros conceptos importantísimos que tenemos en la economía. Y fíjense, aquí tenemos los tres indicadores y la evolución para Venezuela desde el año 98 hasta el año 2021. Lo que yo les decía, en un mercado consolidado tenemos el PIB, el nivel general de precios y la tasa de empleo y de desempleo, y al final entonces esta es la trayectoria del PIB, esta es la trayectoria del índice de precios y de la tasa de desempleo vistos como tasa de variación.